Muy buenas tardes, estudiosos. Bueno, entonces estamos reunidos para el segundo video de la utilización de MySQL. En este video pues vamos a ver cómo interactuar con el motor de base de datos de MySQL por el entorno de consola para realizar la creación de dos tablas, una base de datos, dos tablas y una relación entre estas tablas. Y vamos a tratar de exportar el diagrama, de acuerdo, del modelo relacional. Bueno, entonces como ya habíamos visto en un video anterior, eh, vamos a abrir el servidor. Entonces buscamos el SAM Control Panel, aquí lo tenemos. Entonces inicializamos MySQL, listo, quedó inicializado. En el video anterior entramos por el shell, de acuerdo. Hoy vamos a entrar por el CMD. Entonces escribimos CMD, símbolo de sistema, y lo tenemos acá. Eh, entonces por el CMD vamos a ampliarle aquí un poco la fuente para que no sea tan pequeño. Entonces vamos a ponerla en tamaño 28 y aceptar. Listo, acá ya sea un poco más grande. Bueno, entonces eh, vamos a buscar el servidor. Entonces vamos a ampliar este un poquito hasta acá. Este no maximiza, sí, dejémoslo de fondo para que no sea tan oscuro. Listo, perfecto. Bueno, entonces aquí estamos en Users Orion G7, que es el nombre del equipo, listo. Para devolverme, entonces la instalación de SAM se realizó en CSAM, ¿cierto? Entonces me voy hasta allá. Para devolverme en directorio le doy el comando C punto y Enter. Ahí me volví un nivel, cd punto punto, Enter, ya estoy en C, ahora cd SAM, listo. Ya estoy en SAM, cd MySQL. Listo, ya estamos en la carpeta de MySQL. Ahora cd bin para ir a la carpeta donde está el ejecutable. Aquí dentro de la carpeta con el ejecutable, entonces procedemos a ejecutar MySQL. Listo, vamos a forzar el usuario como hemos visto, -u, root, -p. Entonces le indicamos que nos vamos a conectar al motor de base de datos MySQL utilizando el usuario root y que la contraseña pues no la pida. Listo, entonces aquí entramos, ya quedamos en MariaDB, no tenemos ninguna base de datos. Bueno, aquí alterno, entonces tengo un script de generación, vamos a ampliarlo hasta acá, listo. Entonces este script es un script SQL, como habíamos hablado en clases anteriores. SQL es un lenguaje de programación, pues para crear, es un lenguaje de programación estructurado, sí, más o menos estructurado, de, o para ser más exactos, de paradigma procedimental, ¿de acuerdo? Dentro del paradigma de programación imperativo. Entonces, pues aquí tenemos el comando para crear una base de datos. Vamos a borrar este de acá, que es para borrarla, el drop database. Bueno, dejémoslo aquí. Listo, drop database. Entonces este comando es para borrar una base de datos. El comando drop borra el objeto que se va a borrar y el nombre, curso 100, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos a dejar solo curso. La segunda línea es create database curso. Entonces con esto voy a crear la base de datos curso. La borro previamente por si ya existe, ¿de acuerdo? Y entonces con el comando use hago que la base de datos curso sea la base de datos activa. Entonces cuando la base de datos curso es la base de datos activa, todo lo que yo cree va a quedar dentro de esa base de datos. Y esa base de datos va a corresponder pues al usuario root, que es con el que me acabo de loguear. ¿De acuerdo? Entonces, como tengo mi motor de base de datos recién instalado, entonces no tengo necesidad de borrar la base de datos porque no existe. Entonces simplemente voy a copiar, ¿cierto? Con control C. Al pasar aquí a la consola, entonces le puedo dar clic derecho y me pega, ¿de acuerdo? Entonces lo ejecuto y me dice create database curso query ok, una fila afectada. Eso implica que creó la base de datos. Entonces ahora vamos a ponerla como activa, ¿cierto? Entonces use curso, porque vean que en la base de datos activa no hay ninguna. Entonces aquí use curso, punto y coma, y me dice base de datos cambiada. E inmediatamente en MariaDB me dice que estoy dentro de la base de datos curso. ¿Listo? Bueno, volvamos aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear una tabla. Esa tabla se llama empleada, ¿de acuerdo?
Entonces el comando es create table empleado, dentro de paréntesis van los atributos que va a llevar ese empleado. Entonces tendremos un código de empleado de tipo begin, este es un entero grande, gran entero, ¿no? Begin. Va a ser la llave primaria y va a ser de tipo auto increment, que significa que cada vez que insertemos un registro, el primero va a iniciar en 1, el segundo 2, 3, 4, 5 y el mismo motor de base de datos va a llevar ese control para que no hayan problemas. Luego tenemos el campo cédula que va a ser también de tipo begin, not null y unique. Vean que la cédula también es identificador único, al igual que el código del empleado. Pero pues si en la empresa existe el código de empleado, entonces se deja ese como llave primaria. Y la cédula quedaría como llave candidata, llave secundaria o llave opcional. Entonces le indicamos que es de tipo unique para que no reciba cédulas repetidas. Luego tenemos el nombre, un varchar que sería un string de 50 posiciones. No permite nulos, es decir, si yo trato de pasarle un campo nulo no lo va a recibir. Luego el apellido varchar de 50 y un estado varchar de 30. Vean que cada atributo que yo creo lleva una coma hasta que llegamos al último. Porque si yo le pongo coma acá le estoy indicando que viene otro atributo y si no lo pongo me va a devolver un error. Entonces el último atributo no lleva coma, ¿listo? Bueno, cerramos paréntesis y aquí está el punto y coma que ejecutaría la sentencia. Entonces lo copio, me paso acá al motor nuevamente y le doy enter. Y entonces aquí me dice query ok. No afectó ninguna fila porque no hizo inserciones ni nada de eso, pero pues creó la tabla. Bueno, ahora vamos a consultar si realmente si realmente creó la tabla. Entonces, ¿cómo lo hago? Con un comando que se utiliza para consulta que es select asterisco from empleado. Bueno, ¿qué significa esto? El asterisco, bueno, el select es que me seleccione de una tabla, ¿cierto? Asterisco que me traiga toda la información que haya, entonces el código, la cédula, el nombre, el apellido y el estado para el caso de la tabla empleado. Y from indica de qué tabla va a extraer la información, entonces tráigame todo lo que todos los atributos y toda la información que haya de la tabla empleado, más o menos esto traduce eso. Entonces lo vamos a pegar acá y entonces me devuelve empty set. ¿Qué significa eso? Pues que acabamos de crear la tabla y no hemos insertado ningún registro, entonces no hay nada que mostrar. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a realizar la inserción de un empleado. Entonces el comando para realizar la inserción es inserinto. Entonces insérteme en la tabla empleado y aquí viene la lista de campos: cédula, nombre, apellido, estado. Tienen que ir en el mismo orden que yo los tengo acá. Pero ¿y el código del empleado? Pues resulta que como el código del empleado es auto increment, ese lo pone el motor de base de datos, por eso yo no se lo paso. Pero entonces tengo que decirle las cabeceras, ¿cierto? Los nombres de los atributos que yo le voy a pasar: cédula, nombre, apellido y estado, cédula, nombre, apellido y estado. Luego vienen los valúes, ¿cierto? Los valores que quiero que me inserte. Entonces en cédula 6 unos, en nombre Juan, en apellido Martí, en estado inactivo. ¿Listo? Entonces voy a ejecutar esta inserción. La ejecutamos acá y nos dice query ok, una fila afectada. Entonces vuelvo a ejecutar el select asterisco from empleado para que me consulte y ahora sí me devuelve la información del primer empleado. Código de empleado 1, vean que él le puso el 1 él solito. Cédula 61, nombre Juan, apellido Marte, estado inactivo. ¿Listo? Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a actualizar la información de ese registro que acabamos de insertar. Para actualizar entonces tenemos el comando update. Entonces actualíceme en la tabla empleado y aquí pongo yo los atributos que quiera actualizar. En este caso, este empleado tiene un estado inactivo. Yo quiero pasar ese estado a activo, ¿de acuerdo? Entonces este proceso de actualización me lo va a permitir. Pero siempre toda cláusula de actualización o de eliminación necesita una cláusula where, o si no me va a actualizar todos los registros que encuentre y me los va a dejar igualitos, o me va a eliminar todos los registros que encuentre en la tabla. ¿De acuerdo? Toda cláusula o toda sentencia de actualización o de eliminación en SQL necesita una cláusula where, a no ser que literalmente necesitemos aplicárselo a todos los registros de la tabla. ¿Listo? En este caso la cláusula where me dice que solo se lo aplique al registro que encuentre código de empleado igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces solamente lo aplicará
a ese me lo pasará a activo, ¿listo? Entonces nos venimos acá, lo pegamos y entonces aquí me dice que listo, query ok, una fila afectada. Si yo vuelvo a hacer la consulta, entonces vean que ya me sale el estado, ya no inactivo sino activo, y el resto de la información igual. Bueno, para la eliminación, para realizar la eliminación de un registro, entonces tengo el comando delete from empleado. Entonces bórreme de la tabla empleado donde el código de empleado sea igual a 1. Entonces la cláusula where es fundamental, es necesaria, o si no me borraría todos los registros. Y si fuera una tabla donde tuviera 10.000 registros, pues me borra los 10.000, ¿de acuerdo? Entonces selecciono el delete, lo copio y vamos a borrar el único empleado que tenemos. Aquí me dice query ok, una fila afectada. Vuelvo a correr la consulta y me dice nuevamente que la consulta está vacía porque borré el empleado que tenía. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar otros dos empleados con insert into, la misma sintaxis a Pedro y a Freddy. ¿Listo? Como para tener algo ahí en la tabla. Nos venimos acá, ya insertó uno, enter para el otro, query ok, una fila afectada, query ok, una fila afectada. Si vuelvo y consulto, entonces ya tengo dos empleados, a Pedro y a Freddy, que son el empleado 2 y el empleado 3, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un auto increment, pues los registros que yo borro no los recupero, ya esos se quedan perdidos, como el caso del registro 1 que habíamos insertado. Él sigue pues insertando el que sigue según su historial, ¿de acuerdo? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a crear una segunda tabla. Esta tabla dentro de la misma base de datos es la tabla contrato. Como se han podido dar cuenta, vean que aquí yo creé la tabla empleado con los atributos en minúscula. Y cuando los llamo en mayúscula. MySQL no es sensible a mayúsculas y minúsculas, entonces yo puedo escribir los nombres de las tablas, de los atributos, en mayúscula o en minúscula. Generalmente pues se acostumbra a escribir todo en mayúscula para simplificar eso. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a crear la tabla contrato. Entonces va a tener un código de contrato que va a ser begin, primary key, auto increment, una fecha de realización del contrato de tipo date, que es para fecha, una fecha inicio, date not null, una fecha fin, date not null, fecha de terminación, date null. Aquí esta sí recibe nulo porque no sabemos cuándo va a acabar el contrato. Tipo de contrato, varchar de 30, cargo varchar de 30, estado varchar de 30, salario begin, y un FK código de empleado que corresponde a la llave foránea que conecta la tabla contrato con la tabla empleado que ya tenemos. Entonces la cardinalidad aquí ¿cómo sería? Un empleado puede tener uno o más contratos si un contrato corresponde a un empleado. Entonces, como la tabla contrato lleva el mucho, ¿cierto? Entonces debe llevar la llave foránea para relacionarse con la tabla empleado. Y este atributo que creamos acá debe ser exactamente del mismo tipo, del cual es la llave primaria, que es el código de empleado que es begin. ¿Listo? Bueno, y tenemos un campo observación que es un varchar de 60 posiciones. ¿Listo? Entonces vamos a crear la tabla. Pasamos acá, le damos enter, listo, query ok, 0 filas afectadas, listo. Bueno, entonces resulta que ahora necesitamos, yo quiero ver ese modelo relacional que me está generando, ¿cierto? Entonces hay un IDE bastante conocido que se llama Workbench, MySQL Workbench. Ese lo pueden descargar y lo instalan, pero deben instalar primero el motor de base de datos MySQL. ¿Listo? A ver que me salió por aquí en la otra pantalla. Listo, acá lo tenemos. Entonces aquí está. Cuando abre de primera vez, entonces yo le digo nueva conexión aquí con el más en MySQL Connection, le doy clic acá. Entonces me dice que se va a conectar al 27001. Le puedo dar un nombre a la conexión, entonces voy a ponerle clase, la conexión clase. Ese es un nombre cualquiera que le pueden poner ahí. Cuando instalamos MySQL en modo localhost en la misma máquina en la que trabajamos, ¿cierto? Entonces la dirección IP que toma ese servidor es esta, 127.0.0.1, esa es la dirección por defecto, el puerto de MySQL 3306, puerto por defecto, y el usuario root, ¿de acuerdo? Le decimos que testee la conexión, le decimos que continúe,
nos dice que sí se pudo conectar, listo, y le decimos OK para que la cree. Entonces aquí me creo mi conexión clase. Entonces yo le doy doble clic acá y le decimos que continúe de todas formas y ya él se conectó. Entonces aquí tengo mi clase curso, mi base de datos curso, perdón, que es la que acabo de crear, una de phpMyAdmin, que es el IDE que viene con la distribución de SAM, y una base de datos de pruebas. ¿Listo? Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Lo que yo quiero es generar el modelo relacional de lo que hay en la base de datos que crea código, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo hago? Aquí por Database hay una opción que se llama Reverse Engineering. Aquí la tengo, entonces le digo siguiente, siguiente, selecciono mi base de datos que se llama curso, ¿cierto? Lo que acabamos de crear. Siguiente, me dice que encontró dos objetos, pues las dos tablas que hemos creado. Le decimos siguiente y finish. Y aquí está pues mi modelo, ¿cierto? Tengo mi tabla empleado y mi tabla contrato, la llave primaria código de contrato, la llave primaria de empleado pues código de empleado, pero pues no hay relación, ¿cierto? Yo quiero ver la relación. Entonces para poderla ver tengo que crearla. Entonces, ¿cómo la creo a código? Entonces aquí tengo la sintaxis. Entonces, la tabla que tengo que alterar es la que tiene el muchos. Habíamos dicho que el que lleva el muchos es contrato, porque un empleado puede tener uno o más contratos. Y un contrato debe corresponder a un empleado. Entonces, en la tabla contrato hemos dejado el atributo FK código de empleado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo creamos la tabla? Entonces, vamos a bajar esto acá. Listo, entonces alter table contrato, vamos a alterar la tabla contrato, le vamos a hacer una adición. Bueno, el constraint implica el nombre de la relación que vamos a crear. Vamos a decir que es una FK, foreign key, llave foránea, de la tabla contrato a la tabla empleada. Este lo escribo yo y yo defino ese nombre. La relación va a ser de tipo foreign key, ¿de acuerdo? Y entonces el campo que voy a relacionar es el FK código de empleado, que es de acá de la tabla contrato, que es la que estoy alterando, que hace referencia a la tabla empleado, el campo, perdón, código de empleado. Y entonces copiamos este y nos vamos al motor, ¿cierto? Le damos enter y me dice query OK. Entonces, si venimos acá y repetimos el proceso para generar el modelo relacional Database, Reverse Engineering, siguiente, siguiente, ya está seleccionada la base de datos curso, siguiente, ejecutar, finish. Entonces aquí ya tengo mi modelo relacional limpio. Entonces tengo la tabla empleado y tengo la tabla contrato. Entonces un empleado puede tener uno o más contratos y un contrato debe corresponder a un empleado. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren exportar este diagrama, entonces aquí por File tenemos Export y lo podemos salvar como Export as PNG, que es el tipo de datos de ¿cómo es que se llama? De Paint, ¿no? Que es una imagen de mapa de bits, ¿de acuerdo? Entonces la ponemos aquí en descargas, le decimos guardar, pero necesita un nombre, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí modelo, modelo relacional, ¿listo? Y guardar. Me dice que ya existe, entonces le digo que no, y pongámosle modelo relacional 1 y guardar. ¿Listo? Entonces, si yo lo quiero ver, me voy allá a descargas y abro modelo relacional 1 y aquí tengo el exportado de mi modelo, ¿de acuerdo? Si son, aquí son dos tablas, es muy sencillito, pero si son 10 o 20 tablas, entonces van a salir, lo va a generar desordenado, entonces tienen que ordenarlo de forma que no se cruce ninguna relación con otra, ninguna línea con otra y que se vean claramente de dónde salen y a dónde van. ¿Listo? Bueno. Esto sería entonces lo concerniente a la generación del modelo por acá. Habíamos hablado de que, esta instalación de SAM pues nos provee ¿cómo es que se llama? Un entorno de desarrollo web. Entonces, ahora miremos acá el SAM Control Panel y vamos a habilitar el servidor Apache. ¿Listo? Y vamos por aquí a accederlo. Entonces lo accedemos escribiendo local host, ¿de acuerdo? Uy, pero me le puse un puerto por ahí extraño.
Permítanme, lo modificamos solamente hasta los 2 puntos porque él se conecta por el localhost 80. Ve, no me lo tomó. Ah, es que lo estoy escribiendo en mayúsculas. Localhost sin ese puerto y le doy enter y aquí pues ya me responde el servidor Apache, ¿de acuerdo? Entonces aquí está la parte de la aplicación de PHPMyAdmin. Entonces le damos clic acá y él me abre el entorno de PHPMyAdmin. Para la utilización de esto hay mucho video por internet, igual que para el entorno de Workbench, ¿de acuerdo? Entonces no voy a entrar en mucho detalle. Voy a mirar solamente cómo crear por acá también el modelo relacional. Claro que a mí me gusta más, es mucho más, tiene mejor calidad el del que genera Workbench, ¿de acuerdo? Entonces aquí seleccionamos la base de datos que se llama curso, le doy clic acá, él ya me la carga acá, me dice que tengo contrato y empleado y por acá hay un diseñador en el menú, le dan clic acá y él genera el modelo relacional acá. Lo que no me gusta es que la relación de muchos vean que no muestra la patica de gallina que sí muestra el otro, ¿no? En el otro pues es muy clara, ¿sí? Y es como más bonito, el otro no, la verdad no me gusta mucho. Entonces para los trabajos que me tienen que entregar donde les pida modelos relacionales, por favor lo exportan el modelo de Workbench, ¿de acuerdo? Bueno muchachos, entonces esto era lo referente pues a la creación de la primera base de datos, las sentencias DML y DDL básicas para la creación de una base de datos, dos tablas, una relación, la inserción de registros, consulta de los mismos, modificación y eliminación de esta. Y pues la generación automática del modelo relacional por medio de dos IDEs. Bueno muchachos, espero que les haya gustado la clase y pues por hoy quedamos así. Que estén muy bien. Hasta la próxima.